eh, estábamos hablando de la realidad justamente y bueno, yo te voy a dar mi idea, ahora después vos me decís, a ver qué me puedes comentar. Bueno, mi concepción es la siguiente, es como una balanza, como el símbolo del horóscopo Libra, ¿verdad? Es una balanza de esas antiguas. Y entonces, en un extremo, ¿verdad? En uno de los platillos de la balanza que estábamos hablando hace rato de la ciencia, ¿verdad? Tenés la ciencia, vamos a decirle, objetivista, ¿verdad? Que lidia con la realidad objetiva, cuya fruición se manifiesta en los hechos, yo diría. Un hecho es una cosa objetivamente indiscutible, vamos a decir. O sea que bueno, ese es el concepto. Después en el otro platillo de la balanza tenés la, la, la realidad subjetiva, ¿verdad? De la cual las religiones, vamos a decirle, tienen el monopolio de esa especie de realidad subjetivista cuya fruición es la autenticidad. Y después, ahí están los dos platillos, y en el medio de esa balanza, ¿verdad? El eje, vamos a decirlo, ¿verdad? El mástil de eso es la filosofía que dirime y negocia lo que podríamos llamar la verdad. Entonces, lo cual yo diría que es una especie de es una negociación intersubjetiva, yo diría, porque somos seres humanos con cerebro, con mente, que negociamos nuestra especie de vida, tanto subjetiva como los hechos objetivos, y la filosofía es la correcta mediadora dos, eh, entre esos dos extremos. Entonces, por un lado tenés la ciencia como la que realmente dirime y discierne los hechos de la realidad objetiva. Después tenés la religión o la espiritualidad con la cual son las herramientas con las cuales uno discierne su autenticidad subjetiva, y después tener la filosofía que negocia las dos ramas, que es la especie de realidad intersubjetiva ante la cual el filósofo, ¿verdad? La persona que está en esta travesía espiritual tiene que ir llegando buscando, llegando y realizando esa verdad. Esa sería la balanza. Lo que lo que llamo la balanza de la realidad, ¿verdad? De las realidades. No sé qué te parece. Y me parece, diríamos, impecable la manera de configurar en un sentido, ¿verdad? Donde realmente uno llega a comprender lo que se puede decir, lo que generalmente la palabra designa por lo real y aún por lo irreal, ¿verdad? Porque definitivamente la realidad, cuando uno hace todas esas negociaciones, por decir, a través de la filosofía, uno descubre que lo que la mente humana va por real, en verdad es lo opuesto a lo que la mente humana va por irreal. Ese es el caso, digamos, en definitiva, cuando uno parte del conocimiento mental, que es el que permite, por medio de esa facultad que tiene el ser humano de discernir lo que los sentidos y la mente entiende por real, tratándose de lo real aquello que puede ser objetivado, se puede llamar. Eso es lo que la mente definitivamente discierne en general como real. El objeto
incluso esos objetos pueden no ser meramente materiales, los objetos pueden ser también inmateriales, se podría llamarlos, en el sentido de que, por ejemplo, los pensamientos son también objetos que se presentan a la mente como algo existente, ¿verdad? Entonces el mundo se divide en el mundo exterior y el mundo interior. Exactamente. Entonces, sintetizando, lo real para los sentidos y el intelecto es lo que puede ser objetivado, ¿verdad? Pero lo que puede ser objetivado, evidentemente la mente misma llega a comprender que no abarca toda la realidad. Más allá de lo que la mente puede objetivar, existe algo que la mente ni siquiera puede nombrar. Hay algo más que la espiritualidad, la religión y la filosofía, por decir, ha venido llamándolo como espíritu, por decir en un principio, a lo mejor es la primera palabra que nació en referencia a lo que después se fue formando como religión, ¿verdad? El espíritu, lo espiritual, es aquello intangible, imperceptible, ¿verdad? Finalmente se va discerniendo poco a poco que eso mismo es innombrable e inexpresable. Y eso es realmente el fundamento originario, comprende finalmente la mente, de todo lo perceptible, nombrable, ¿verdad? Y que pudiera ser expresado. Eso es, digamos, un proceso del conocimiento mismo que se va dando en la espiritualidad y también en el ámbito del conocimiento mental, del conocimiento objetivo, se puede decir. Pero esa realidad, ese aspecto de la realidad no perceptible, no nombrable, no definible, que la mente equipara con la nada. No hay otra manera de equiparar más que con la nada, teniendo en cuenta de que definitivamente, más allá del ser, más allá de la realidad, la mente opone a eso que es la nada, ¿verdad? Entonces, el tema va de la mano con que verdaderamente quienes incursionaron y quienes no hayan incursionado incluso en la investigación, sienten y perciben algo dentro de sí mismos que realmente se puede llamar el poder universal que todo lo hace posible. Digamos, eso es un nombre que se le da, ¿verdad? Porque al final de cuentas uno se percata de que uno mismo no debe su propio ser a sí mismo, es decir, su realidad o la realidad del universo mismo no radica en, digamos, esa unidad, esa estructura que uno aprecia con los sentidos y el intelecto. No es que tienen su fundamento, su existencia en sí mismos. Entonces uno va comprendiendo también que la realidad que está más allá de lo perceptible y de lo nombrable es en verdad aquello en lo que consiste de una manera indivisa la totalidad. Se puede llamarle la totalidad. Finalmente esa totalidad se le da el nombre de lo absoluto, porque a nada excluye y en realidad lo abarca todo, ¿verdad? Y solo la mente es la que ve aquello no nombrable, no perceptible como la nada, porque para decirlo con Parménides, porque hay ser, pero nada no la hay. Entonces, el todo
que la mente percibe es en realidad una sola realidad que no puede ser dos, porque a nada excluye. Aparte de ese ser, nada existe. Entonces, si nada existe, la mente lo ve como uno. Y a ese uno estamos integrados. Esa es la realidad única, omniabarcante, que en definitiva se descubre con el trayecto que uno emprende en la búsqueda de la verdad. La verdad es en realidad el enunciado que denomina a aquella realidad, que se tienen que diferenciar, porque verdad generalmente se entiende como una cosa dicha con palabras, ¿verdad? Entonces, realidad es una cosa a la que se refiere la palabra. Desde esa perspectiva, esa realidad que podríamos llamar única, nos incluye a todos, es lo absoluto, por usar la palabra que generalmente se usa, y eso absoluto podemos darle el nombre de vida, podemos darle el nombre de Dios, lo supremo, o el poder que todo lo hace posible. A todo abarca, y toda realidad que se presenta ante la mente humana está integrado a eso. Eso es lo que podríamos configurar como la realidad única. Independientemente de que desde la perspectiva mental se pueda ir estableciendo, desentrañando, conociendo, se puede decir de forma particular, a las cosas, a los objetos, ¿verdad? Aquello incognoscible está en todo, todo lo penetra, y en realidad es solamente perceptible a través de la experiencia directa, que uno lo experimenta dentro de sí mismo en el entendido de que eso está completo, y cuando uno se siente a sí mismo pleno y completo, tiene, se diría, la experiencia de ser en plenitud. Cuando está como hombre desarrollado plenamente, entonces uno no puede sino tener la tranquila certidumbre de que pertenece a eso, está integrado a eso, es eso mismo en cierto sentido, independientemente de lo que las palabras puedan decir y a la confusión a que pueden inducir esas palabras. Eso es lo que puedo acotar. Creo que, o sea, me vino a la mente lo que estás diciendo, como decir, bueno, esa es la realidad, lo absoluto, estamos conectados a eso, o la comprensión te da esa experiencia, ¿verdad? Y me viene nomás a la mente lo que dice Jesús, evidentemente, de que, bueno, cuando supongo que si contextualizamos, se aplicaría cuando dice, bueno, mi Padre y yo somos uno, pero también dice en otro momento, el Padre es mayor que yo. Entonces, no sé cómo podríamos, no sé, claro, ¿qué me decís a eso también? O sea, que, ¿cómo? No sé. Bueno, voy a tratar de ponerlo, quería decir de una manera la más sencilla posible, ¿verdad? Para que pueda ser comprendido. Cuando Jesús dice de que el Padre es mayor que yo, no obstante lo cual dice el Padre y yo somos uno, ¿verdad? Jesús da a entender la manera como la mente humana hace distinción entre lo manifestado y lo no manifestado. Vale decir, lo no manifestado es lo nombrable, lo absoluto, lo primordial, lo originario. Y conforme la mente humana lo configura, eso está más allá del tiempo y del espacio, ¿verdad? En realidad, lo innombrable sería. Lo innombrable o innominado, ¿verdad? De diversas formas, o no manifestado o indiferenciado también. Muchas palabras pueden ser aplicadas a eso. Y lo manifestado, o sea, aquello a que Jesús llama el Padre, es lo que se podría llamar el ser primordial, que está más allá del ser y el no ser.
en el himno de la creación inserto en el Rig Veda, que es, digamos, un texto muy antiguo del hinduismo, ahí se habla de que entonces, ¿verdad?, cuando lo originario respiraba sin respiración, ¿verdad?, o sea, alentaba sin aire, que de una manera paradójica lo pone, ¿verdad?, en el sentido de existir simplemente o de ser, ¿verdad?, aquello uno, ¿verdad?, donde en el tiempo en que ni ser ni no ser existía, tampoco existía muerte ni inmortalidad, ¿verdad?, nada existía excepto Él, porque nada existía aparte de Él. Aquello que no puede ser pensado, que no puede ser nombrado, que es el origen de todo, de Él mismo nació lo uno de nuevo. Lo uno que es en ese contexto la existencia. El ser y la existencia sería lo no manifestado y lo manifestado. O el ser sin que se configure lo que los sentidos pueden percibir realmente. Y aparece eso, lo manifestado, la existencia. Entonces, como de Él aparece, se le llamaría desde esa misma perspectiva el Padre, de donde surge el Hijo, pero que son solo uno mismo, ¿verdad? De Él mismo nace y se puede decir que es mayor que yo. Jesús dice que es mayor que yo, fundamentalmente en el sentido de que como seres humanos, que estamos integrados también a eso y somos eso mismo al ser solo uno, en realidad debemos comprender que como seres humanos, Él como ser humano se entendía estar limitado por estos condicionantes, estos condicionamientos del tiempo, del espacio, de la causalidad, como se dice, que hace posible que los objetos puedan relacionarse unos con otros, ¿verdad?, y que pueda existir esta vida en el sentido manifestado, ¿verdad? Entonces, desde la mente se entiende que en el tiempo lo fundamental es aquello de donde surge todo, en donde uno mentalmente puede pensar que no existíamos nosotros todavía, se puede decir, puesto que nosotros constatamos que nacemos, comenzamos, ¿verdad?, en un momento dado y luego terminamos, morimos, ¿verdad? Entonces, desde esa perspectiva, en realidad, lo del Padre es mayor que yo, se entiende, y varias veces hemos hablado de esto, ese Padre, ese ser único, ¿verdad?, que es el origen de todo, en realidad se está haciendo en la existencia, en el ser humano mismo, ¿verdad? Se está haciendo en un sentido de que realmente se autolimitó a sí mismo y adoptó estas maneras de ser, que no dejan nunca de ser, ¿verdad? Son maneras, o como dicen en el hinduismo, son los nombres y las formas que no son lo esencial. Si uno pierde de vista lo esencial, se apega a ese condicionamiento de la muerte inexorable para su ser que identifica con el cuerpo. Esa es la manera de entender esa parte que vos estás planteando. No, y es interesante lo que justamente la diferencia que existe entre el cristianismo y el hinduismo en su cosmogonía, vamos a decirlo, en su historia de creación, ¿verdad? Evidentemente lo que acabas de decir, ¿verdad?, que en el cristianismo evidentemente tenemos el Génesis, Dios está ahí, después Él va creando las cosas, va nombrando, entonces Él es como una especie, vamos a decir, de entidad que Él va como que creando, ¿verdad? Y yo supongo que después podemos entrar en la especie de teología, lo que yo considero la inmensa, vamos a decir,
quizás falla o incompletitud de la teología cristiana que separa a Dios de su creación y que le tiene a Dios como una especie de trascendente más allá del universo, pero el mundo está acá y el mundo no es. Y, bueno, eso evidentemente difiere de la concepción hinduista en la cual Dios como que, vamos a decirle que un pedazo de Él, una expresión de Dios mismo, de lo no manifestado, se desprende o se expresa de Él, y eso es el universo. No es que Dios es dice, bueno, vos, no sé, voy a crear este objeto, sino que Él de su esencia, o sea, parte de su esencia se transforma en el universo, y entonces está el universo manifiesto, material, y está Dios en su misma esencia, inmaculada, ¿verdad? Vamos a decirle, inmutable, siendo la misma, siendo la misma parte no manifiesta, la nada que vos le llamaste, ¿verdad? Inmutable, o sea que no es que Dios en algún momento dado, no sé, creó nada, sino que solamente es como que es su propia esencia o su propia mente. Einstein dijo, lo único que me interesa a mí es saber qué piensa Dios, saber los pensamientos de Dios. Entonces es como que en esta, si vamos entrando en qué significa esto, sería como que si Dios en realidad fuese el gran soñador que sueña el universo, entonces nosotros estamos dentro de su mente y Él en ninguna manera creó algo de lo cual se separó, sino que Él permanece en una total unidad compacta consigo mismo, así como vos decís, ¿verdad? Entonces, y su propia esencia que se expresa, o sea, vamos a decirle que una de las cualidades de Dios es la omnipresencia. Bueno, entonces eso implica que Dios está totalmente presente en todo el universo, ¿verdad? Entonces es como que de su omnipresencia tenemos su inmanencia, que es que Dios está en el espacio interatómico o intermolecular, ¿verdad? O intramolecular, o en el espacio subatómico. Eso sería su inmanencia, y su trascendencia sería, claro, ciertamente más allá de las galaxias, más allá del universo, está el espiritualmente, ¿verdad? Pero lo más importante de esta concepción es que no hay separación, ¿verdad? De ninguna laya, pero yo siento también, creo que le escuché a un obispo decir, ¿verdad? Un video de que, bueno, él dijo, y evidentemente totalmente, bueno, con una, vamos a decirle, concepción muy superficial del hinduismo, ¿verdad? Pero eso tiene la gente, ¿verdad? Si no estudia profundamente. Bueno, lo que sí que él dijo, que la ciencia surgió gracias a la concepción cristiana de que el mundo es esencialmente no sagrado, ¿verdad? Entonces, por eso los primeros científicos pudieron, vamos a decirle, estudiar y vamos a decirle, si estudiar un animal, si estudiar anatomía, tenés que evidentemente matar y desprender y desmenuzar lo que estás estudiando. Entonces él dijo, claro, más o menos esa fue su idea de que la ciencia pudo surgir gracias a que el mundo no es sagrado, entonces está sujeto al estudio, está sujeto al escrutinio, pero yo creo que eso es un error, porque ciertamente si Dios es sagrado, ¿verdad? Es divino, y su creación, como diría el Génesis, o su transformación, como dirían la concepción hinduista, entonces eso permanece invariablemente sagrado, ¿entendés? Estudie o no estudie ciencia, podés hacer toda la ciencia que querés, estudiar todo lo que querés, pero eso esencialmente mantiene su divinidad y sigue siendo sagrado, no obstante la manera en la cual el científico tiene que agarrar y estudiar el universo para comprenderlo, pero no, yo no estoy de acuerdo con esa idea que aquella persona dijo, ¿verdad? Y entonces, no sé qué me decía. Y en realidad, digo, hay que partir de la base de que la mayoría de la gente no entiende en profundidad esa realidad que estamos considerando. Resulta que cuando las personas justamente proceden a categorizar, a dividir y a separar,
naturalmente van a tener que estar buscando razones para justamente apoyar aquello en lo que creen. Su ideología, claro. Su ideología. En ese sentido, en realidad, este obispo está en su rol para poder, digamos, tratar de seguir difundiendo lo que él cree, porque al final de cuentas eso piensa que es lo válido, y además, diríamos, en un contexto de unicidad, eso contribuye definitivamente a la armonía total, ¿verdad? Porque definitivamente el tema está en que los místicos cristianos, ¿verdad?, están en la misma postura o en la misma posición, y no solamente los místicos cristianos. Uno tiene que hurgar mínimamente para ver que muchos filósofos, incluso estos filósofos que estaban en la búsqueda también, siempre apuntan a la unicidad de todo, ¿verdad? Entonces, realmente, desde esa perspectiva, justamente el caso viene dado, se diría, en el entendimiento de que uno mismo dentro de sí tiene que ir explorando eso, y cuando llega a descubrir que nada realmente está separado de nada, que en definitiva todo es la divinidad, y el hecho mismo de llamar al hombre que llega a nacer de nuevo, como dice Jesús, como hijo de Dios, porque definitivamente eso forma del proceso que Dios mismo está haciendo en cada ser, ¿verdad? Cada pecador es Dios también, ¿verdad? Entonces, desde esa perspectiva, en realidad, ese hijo de Dios que llega a adquirir la filiación divina no es otra cosa que el mismo Dios que llega a, digamos, realizarse de manera plena en lo que se puede llamar su hijo, ¿verdad? Es decir que hijo de Dios, el que nace de nuevo en la doctrina o en la enseñanza cristiana, ¿verdad? Porque la palabra doctrina, incluso la enseñanza cristiana, en realidad es aquel que se siente plenamente consustanciado con el Padre, ¿verdad? Porque en ese contexto, y justamente ya en el siglo III, creo que un obispo justamente también llamado Gregorio de Niza, San Gregorio de Niza es, ¿verdad? Él dijo de que un ser en evolución, dice, va cambiando de instante en instante, no es el mismo en un instante que en otro, y va cambiando para mejor o para peor, dijo él, ¿verdad? En ese sentido, dice él, nosotros, o sea, quienes evolucionan, son como padres de sí mismos, porque realmente ese cambio, ese nuevo nacimiento, diríamos, ¿verdad?, se produce por elección de uno mismo, ¿verdad?, en una etapa donde uno comprende realmente ser un solo ser con aquello que dio origen a toda la vida y a toda la realidad. Se puede decir yo soy la vida, como dice Jesús, porque aquello que se llama vida es lo único, lo que todo en realidad impregna, aún las cosas inanimadas, que sin ellas la vida no sería posible. Esa es una cosa que la ciencia no determina, ¿verdad? No hay una vida separada de lo animado de lo inanimado, porque todo sirve de fundamento para que exista la vida, la inteligencia. Aristóteles mismo ya decía, la inteligencia es vida y Dios es inteligencia, decía, ¿verdad? Porque realmente esa inteligencia es la que sustenta toda la realidad y está en nosotros solo por un tiempo, para que te des cuenta con qué sabiduría él intuía también ya aquello, ¿verdad? Dios está, o sea que Dios es inteligencia, es lo que realmente podemos llamar que hace posible